Estamos con Juan Herardo Batalame Martínez. Gracias por venir. Por Juan favor, Herardo, analista internacional de UCEMA y especialista en defensa nacional e internacional. Por eso te hemos convocado, porque es una medida del presidente Maduro que le ordena a las Fuerzas Armadas el cierre de la frontera, con lo cual es un hecho que hace décadas no se produce. Hablábamos recién, hay que remontarse a los años 60. Habría que remontarse al siglo XX, exactamente, Sí. para ver una misión. Es probable de que hayan habido en otros momentos entre los países latinoamericanos algún cierre de frontera, pero muy limitado y por alguna acción muy concreta. Por ejemplo, lo que pasó en su momento entre Colombia y Ecuador. Estoy pensando Sí. pero son momentos muy puntuales. Este grado de tensión... Perú-Ecuador también. Perú-Ecuador en su momento, Sí. pero habrán sido productos de fenómenos de las mismas competencias entre ellos y de las mismas rivalidades existentes que hay en América Latina. Pero este cierre en función de me preparo para lo que venga y lo que venga es permitir el ingreso de esa ayuda humanitaria que hoy por hoy son dos trenes en vía de coalición, ¿no? A chocar directamente. Realmente es una situación alarmante para toda América Latina, porque nosotros, toda América Latina, que ya está viviendo, como muy bien decía la representante Guaidó acá, que ya está viviendo con las consecuencias humanitarias de la tragedia de Venezuela, una situación de violencia doméstica en Venezuela la va a sentir toda América Latina. Ahora, ese choque o ese baño de sangre o esa posibilidad de un conflicto bélico, ¿entre quiénes sería? Porque, digamos, el ejército, las Fuerzas Armadas de Venezuela pelearían ¿contra quién? Bueno, ¿contra los que llevan la ayuda humanitaria? esa es Que van desarmados, porque no es contra otro ejército. Exactamente. Primero, no es que van a pelear con alguien armado, con una fuerza Sí. militar, por así decirlo. Claro, por Ahora, eso. no necesariamente el ejército sea. El ejército va a actuar como una fuerza de bloqueo, como recién veíamos, de no dejar pasar. Supongamos que algunas unidades permitan el ingreso. El último tuit de Guaidó fue: vamos a pedirle a las Fuerzas Armadas que nos dejen pasar. Supongamos que eso sucede, aparece... las Fuerzas Armadas venezolanas hoy andan en el orden de 140.000 hombres, y empiezan a aparecer fisuras en esas Fuerzas Armadas, pero detrás de eso una maquinaria mucho más perversa, si se quiere, desde el punto de vista de la violencia que puede haber ahí, son los colectivos, los grupos criminales, las milicias bolivarianas. Paramilitares. Que eso, exactamente, que eso no lo generó Maduro, viene desde la época de Chávez. Entonces, esa idea de noción de pueblo en armas le suma más o menos, a grosso modo, 1.7 millones de personas que reportan esos colectivos, que pueden ser rápidamente armados y que pueden atacar los convoys como actos de vandalismo que hemos visto y que hemos analizado más de geografías en África que en América Latina. Pero nosotros sabemos que los raíces delictivos, toda América Latina es víctima de eso. O sea, hay realmente, es una gran incertidumbre la que nos marcan de cara a las próximas 48 horas. Sí. Más allá de lo que es Maduro, y ya sabemos, pero digamos, para tratar de ser bien claros en esto, un camión que va con mercadería con ayuda humanitaria, que es un camión, no sé, ¿qué chapa? De Colombia, por ejemplo, o chapa de Brasil, es un civil, que llega a una frontera como cualquier país y quiere pasar y le dicen que no. ¿Tiene derecho a avanzar? Es un hecho también de fuerza. Ahora, no necesariamente... Digo, porque a lo mejor Maduro lo que quiere es eso, que este civil avance contra una frontera de un país soberano y que diga, este camión no puede pasar. Ahí están las Entonces, picardías porque no necesariamente el camión va a tener la chapa de Colombia o de Brasil. Puede ni tener tampoco la de misma un chapa. camión de Estados Unidos, digamos. Exactamente. Entonces, O sea, como ciudadano tiene derecho a entrar a su país. Ahora, en tanto y en cuanto la frontera está cerrada, sí, el que te dice vos no entrás, no puedes entrar. Exactamente. Ahora, yo puedo querer avanzar. Eso ya es un hecho de fuerza. Ahí depende de la reacción del que detenta la fuerza. Están invadiendo mi territorio. No necesariamente. Lo que va a decir es que es un hecho de agresión. Me están agrediendo. Bueno, están agrediendo. Como consecuencia es una invasión. Pero de vuelta, ahí es una determinación política. Toda esta discusión está por fuera del derecho. Ya es ver quién es más fuerte. El problema es que
cuando uno estudia esto desde la universidad, vemos en la teoría de la escalada. Y la pregunta después, cuando uno escala, es ¿quién va a ser el responsable? Claro. Entonces, hay un grado de irresponsabilidad muy grande por parte de las autoridades venezolanas en este momento, pero también hay que considerar que hay una población venezolana activa que se ha ofrecido como voluntarios y que han sido ferozmente reprimidos, y no podemos descartar de que esa gente no vuelva a ser reprimida. Es otro elemento, digamos, que los civiles vayan a buscar la ayuda humanitaria. Exactamente. Y que peleen contra el ejército o quien sea, Ojalá que haya no, un conflicto civil. Que se produzca la apertura y la brecha. Por eso Maduro anuncia el contraconcierto de rock, por así decirlo, pero lo importante no es el contraconcierto, lo importante es que él va a entregar la misma ayuda humanitaria que del otro lado estarían entregando. Entonces, realmente el punto es si la ayuda que se está copiando en Brasil y la ayuda que se está copiando en Colombia, al igual que en los territorios que están en Aruba, por ejemplo, recordemos que hay un bloqueo terrestre, hay un cierre del espacio aéreo y un cierre del espacio marítimo. Sí. Realmente, si uno tuviera que pensarlo, Maduro estaría generando la acción psicológica previa a una invasión, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, lo importante de mirar es hasta qué punto también Guaidó quiere generar un evento que termine generando más violencia, más sangre, porque los que terminan sufriendo son los venezolanos, que ya los tienen, Porque por otro lado, Juan, a ver, por más voluntad que haya de ayuda, ¿cuántos camiones pueden resolver la cuestión humanitaria en Venezuela? No se va a resolver con 20, 30, 100 o 1000 camiones. Totalmente. No puede un país sobrevivir llevando y trayendo ayuda humanitaria. Es decir, esto de la ayuda humanitaria es un símbolo de, digamos, como decir, entre comillas, mojar la oreja. A ver, te estoy dando comida porque vos no tenés. Entonces es importante, es un símbolo de quién tiene el poder real en Venezuela. Claro. Yo creo que hoy pasa por ahí, como muy bien vos estás señalando. El apoyo de la comunidad internacional y parte del poder que tiene Guaidó hoy proviene domésticamente de quienes lo apoyan. ¿Sí? De la oposición, que también es algo que no lo podemos identificar como una sola oposición, sino que está muy fragmentada, ¿no? Pensando en el post 23. Pero realmente los que lo apoyan es gran parte de América Latina, Estados Unidos, Europa, etcétera. Y él ha hecho muestras de poder, y de hecho la mayor muestra de poder que tiene es que hoy no ha corrido la misma suerte que otros líderes opositores venezolanos. Pero Maduro tiene los resortes de la violencia legítima del Estado, por así decirlo, que es la Guardia Nacional Bolivariana y son las Fuerzas Armadas. Ahora, ¿hasta qué punto Maduro actúa de esta manera, anunciando medidas, o es asesorado o respaldado por países más poderosos como China, Rusia, que sea? Es decir, Maduro cuando dice cierre la frontera, ¿le dice porque quiere ir, lo evaluó, o porque algún político, no obviamente un funcionario con un cargo a la vista, algún operador político chino, ruso, le dice, mira, vos decís esto? No, ¿Hay una estrategia internacional? La libertad ¿Están por debajo negociando? La libertad de Maduro para anunciar determinadas situaciones, entiendo que tiene que ver él y su propio politburo, por así decirlo. Tanto Rusia como China tienen intereses en Venezuela, sí, también los tiene Estados Unidos, digamos, los tres grandes poderes. Ahora, los márgenes, lo que le dan a Maduro en los apoyos como Rusia, como China, es margen de maniobra, es pararse distinto, ¿no? A priori no es una persona débil, no es un líder débil, eso es lo que quiero señalar. Lo que también hay que considerar es que es posible de que no él, pero interlocutores por él también hablen para encontrar una salida donde él encuentra, no sé, un exilio dorado, por así decirlo. Porque las potencias muchas veces han habilitado esa opción. Hoy, si por lo menos al nivel académico, al nivel de opinión, nosotros nos informamos con los medios, ¿no? En general. Ciertamente que el núcleo de las discusiones
se están dando en otros lados y de forma muy reservada. Por lo tanto, uno tiene que ser prudente al momento de decir. Creo que son 48 horas muy sensibles. Las señales que, sobre todo que el gobierno del presidente Nicolás Maduro está mandando son muy negativas en función a que esto tiende a escalar y que Guaidó avanza en función de que tiene una idea de que es ahora o nunca. Claro, porque Cuba y Estados Unidos hace unos años ya que han retomado el diálogo, hay comunicaciones entre ellos, seguramente habrá algún funcionario del Departamento de Estado de Cuba que estará hablando de este tema. Totalmente. Y ahí me gustaría señalar algo que es muy importante en la política internacional, aunque a veces se pierde, ¿no? Lo que se llama la diplomacia del secreto. Claro. Antes de que sucediera el encuentro entre Obama y en su momento el hermano de Raúl Castro, exactamente, hubieron años de diplomacia secreta. Exacto. Es altamente probable de que los canales de comunicación que hayan en este momento sean secretos, cerrados, pero los dos líderes están jugando, están maximizando poder. ¿Sí? El poco poder que tiene Guaidó y el poco poder que tiene Maduro, los dos lo están maximizando. Muy bien, gracias por